133, 134, 135 y 136. Modificaciones que tienen que ver con las normas que en relación con la protección del medio ambiente propone este código. Las hemos acordado con el Ministerio de Medio Ambiente y en particular con la Unidad de Parques. El objeto de la proposición son 2 o 3 cosas muy sencillas. Primero, evitar nuevamente, como lo hemos hecho en otros artículos del código ya, que se viole el principio de non bis in idem, que estemos riñendo con sanciones de carácter penal. Para evitar eso, donde tenemos posible conflicto con sanciones de carácter penal que también pueden ser constitutivas de multa, hemos quitado de las posibles sanciones la multa para que no se confunda que es con una sanción penal y hemos dejado solamente la sanción preventiva de suspensión de la actividad. Esa sería, digamos, la sanción de carácter policivo, para no entrar a reñir con sanciones que pueden ser de carácter penal y que nos pondrían en riesgo todo este proyecto. La segunda razón de estas proposiciones es eliminar algunos comportamientos que se querían sancionar, pero que le estamos imponiendo a la policía que verifique cosas para las cuales francamente no está preparada. Por ejemplo, en el artículo 135 se le ponía a la policía la función de sanción o medidas correctivas para permitir la generación de gases, vapores, partículas, olores molestos o ofensivos que afectan a las personas, al ambiente y a los recursos naturales. La verdad es que la policía no tiene cómo distinguir como autoridad de policía cuando un olor es producto de algo que pueda ser sancionable ambientalmente o no, así que le quitamos la función a la policía hasta que lo verifique ambiente para no ponerlos en problemas y dejamos las funciones en cambio que sí se pueden verificar, por ejemplo la realización de una quema, de un incendio, quemar unas llantas, en fin, que no solamente constituyen una violación policiva sino también ambiental. En este caso también, y de nuevo para no reñir con normas posiblemente penales, quitamos lo de la multa y dejamos solamente la suspensión de la actividad. Y por último, en el 136, de común acuerdo con el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Parques, que tenía una preocupación muy legítima, y era que no se confundiera o que no se limitara en ningún caso. Parques ya tiene un régimen sancionatorio y preventivo en los parques nacionales, está determinado en otras normas que constituye una violación al uso, por ejemplo, de los parques, y no querían ellos perderla, ellos sí quieren seguir teniendo esa función. ¿Qué fue lo que acordamos? Que dados los desafíos y los riesgos y las limitaciones que tiene Colombia, aquí transcribiéramos en este código como sanción de carácter policivo las mismas sanciones que ellos tienen estipuladas por normas ambientales al régimen de uso de parques o reservas naturales, y que dejáramos a la policía también, estas sí como son de carácter administrativo y no penal, que dejáramos también a la policía las 2 posibilidades de norma preventiva, bien sea multa o bien sea la destrucción, demolición o inutilización de los bienes con los que esté atentando a una área natural o protegida. Insisto, estas 4 proposiciones las discutimos y las acordamos con la gente del Ministerio de Medio Ambiente, en particular del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Parques Nacionales, y por eso, de común acuerdo con el doctor Barón, pues quisiéramos pedirle a la comisión que nos apoye con su voto positivo en las 4. Estos 2 artículos, el 139 y el 140, estamos proponiendo eliminarlos. Básicamente porque lo que hacen estos 2 artículos es, a través del Código de Policía, modificar las funciones de la Agencia Nacional de Minería, cosa que nos parece, digamos, inadecuada. De hecho, es algo que también evitamos hacer en las proposiciones que acabamos de aprobar, era que también el Código de Policía modificaba, digamos, un poco de facto funciones de la Unidad de Parques. Y parte de lo que nos han pedido las entidades es que vía Código de Policía no les modifiquemos sus funciones. Esa podrá ser otra discusión. Así que lo que nosotros, para conservar la misma línea de conducta en el tema ambiental, igual en el tema minero, lo que estamos pidiendo es que estos 2 artículos que reglamentan, insisto, funciones de la Agencia Nacional Minera, los eliminemos del Código de Policía y veamos cuál es la norma pertinente si quisiéramos mantenernos en esa modificación. Lo han reconocido varios aquí. Yo debo decir la verdad que en esto sopeso mis preferencias ideológicas en un proyecto político de centro-izquierda con mi experiencia como ciudadana y como alcaldesa de una localidad difícil en Bogotá, como la alcaldía de Santa Fe, todo el centro de Bogotá. Y la verdad es que no tener herramientas de protección
de los ciudadanos que están en algún riesgo por sí mismos o del riesgo que esos ciudadanos le pueden generar a otros es maniatar al Estado para que pueda cumplir su función principal, que es la de ser garante de los derechos de todos los individuos. Yo entiendo perfectamente las preocupaciones de Alexander y las comparto, pero creo que en lo que va del artículo, si se nos ocurre una mejor redacción, lo haremos para la ponencia de plenaria, pero en lo que va del artículo tenemos 4 seguros, 4 garantías a ese eventual abuso, que es lo que nos preocupa aquí a todos, que una autoridad de policía abuse de esta función, porque es que si no existiera el riesgo del abuso, pues seguramente no estaríamos teniendo esta discusión. Si no existiera el riesgo del abuso por parte del propio individuo o por parte de la autoridad, pero resulta que es que somos humanos. El riesgo del abuso del individuo puede ser el del abuso de sus libertades, como lo ha explicado el senador Roy Barreras y el senador José Tulio Gaviria. Claro, uno tiene la libertad de tomarse un trago, pero pues no de emborracharse a un punto tal que pueda ser un riesgo para otros o para sí mismo. Uno tiene, por supuesto, la libertad de estar alterado. Imagínense, pues si fuera por alteración, ¿cuántas veces me van a retener a mí en la calle? Pero otra cosa es ser un riesgo para sí mismo o para los demás. ¿Cómo hacemos para tener ese balance? Y en este artículo tenemos por lo menos 4 garantías para limitar el potencial abuso. No quiero decir que con eso se vaya a evitar, habrá sanciones, en todo caso sancionatorias a la policía, pero se está limitando que esto sea subsidiario, que es uno de los principios que ha dicho claramente la Corte Constitucional que debemos tener. Es decir, este es un recurso de última instancia. Evidentemente, si detenemos a alguien o encontramos a alguien en la calle alterado o por una sustancia psicoactiva o por el alcohol que pueda ser un riesgo para sí mismo y para otro, para la vida, no para la discusión, no para el debate, sino para la vida, pues podemos primero llamar a su familia, podemos pedirle que se retire de su casa. Hay N medidas previas que se pueden tomar. Esta sería la última, entonces estamos cumpliendo un requisito, digamos, de subsidiariedad. Es literalmente si no hay otro mecanismo. Segundo, el tipo de sitio. En ningún caso, ni hoy ni con esta norma, se pueden mezclar, por ejemplo, personas que estén siendo retenidas temporalmente por la eventual comisión de un delito, que están retenidas, digamos, en centros de detención con estas personas que irán a centros asistenciales, de protección, de salud, etc. Son sitios de reclusión distintas o de retención distintas. No hay reclusión en ningún momento. Tercero, tiene que estar presente el Ministerio Público. Y cuarto, en ningún caso, obviamente, porque lo contrario estaríamos violando la Constitución, se puede hacer una prevención de esta naturaleza por más de 24 horas. No digo que con esos 4 seguros, digamos, se elimine completamente el riesgo del abuso del artículo. Es posible que a pesar de ello, una autoridad o un policía abuse de ella, caso en el cual podrá ser sancionado disciplinariamente, etc. Pero también les pido tener en consideración cuál es el otro riesgo. ¿Cuál es el otro riesgo? El riesgo, si no damos alguna herramienta, el riesgo es que la persona u unos terceros puedan terminar afectados en su vida, en su integridad. Eso lo vi yo todos los días en la alcaldía de Santa Fe, todos los días. Lo veo por la ventana de mi casa, en la 59 con Octavio, es un sitio difícil, de rumba, de jóvenes. A mí no me incomoda, por el contrario, me encanta, me parece que es parte de la vida urbana que a mí me gusta, por eso es que vivir en Bogotá, pues no en una finca. La verdad les debo decir, veo a muchos agentes de policía tratando de hacer esto en la práctica sin tener la facultad de hacerlo, con lo cual están corriendo un riesgo enorme. Ellos y los ciudadanos a los que se lo aplican. Así que creo que es mejor tener instituciones regladas y facultades regladas, moderadas, acotadas, que no tener ninguna y tener que enfrentarse a secas con riesgos de esta naturaleza. Así que, con las salvedades, abierta, como lo ha dicho el doctor Barón, a que lo podamos precisar, a que lo podamos mejorar, sí creo que entre el riesgo del eventual abuso, que es lo que nos preocupa,
que empiecen a detener aquí a cualquiera por cualquier cosa. La misma discusión que hemos tenido en la discusión de este código, por ejemplo, respecto de las marchas. Y en eso, digamos, no puede haber una facultad general. En el caso de las marchas, por ejemplo, está hoy en día una facultad general. Lo que está hoy en el código, que es la principal razón por la que invito a votar este artículo, lo que está hoy en el código es completamente arbitrario. No tiene estos 4 seguros. Si no cogemos esta norma, lo que va a ocurrir es que la norma del código de policía vigente queda vigente, que es mucho más arbitraria, que no tiene estas 4 garantías, que no tiene estas 4 limitaciones. Entonces, francamente no tiene mucho sentido dejar a una cosa mucho más arbitraria que esta, que además vamos en el primer debate y se puede mejorar. Es la misma discusión que hemos tenido con los muy apreciados generales y miembros de la policía en el tema de las marchas. Y es que hoy en día hay una facultad general para evitar hacer una marcha por razones de orden público. Orden público es cualquier cosa que al policía se le ocurra en ese instante. Y ha sido usado de manera súper arbitraria para controlar protestas sociales legítimas, para evitar manifestaciones legítimas. En eso me parece que tenemos que quitar ese tipo de cosas genéricas y arbitrarias y ponerlas por cosas acotadas y concretas. Que hagan un buen balance entre los derechos de los ciudadanos, en este caso ejercer sus plenas libertades, en el caso del artículo sobre las marchas, pues ejercer esa actividad de movilización, pero también que tengan en cuenta que es que no solamente son las libertades de unos individuos en particular, sino de todos. Hay unos individuos que también tienen derecho a dormir, a la tranquilidad, a no ser agredidos, a no ser violentados. Si alguien está fuera de control de sí mismo, de su buen criterio, pues sí me parece que se necesita alguna medida de protección en ese caso. Así que, insisto, ¿por qué vamos a acompañar este artículo? ¿Por qué voy, como senadora de Alianza Verde, a acompañar este artículo? Porque lo que hay hoy es peor, es infinitamente peor. Si hundimos este artículo, lo que ocurre es que queda vigente la norma actual del Código de Policía, que simplemente permite detener a alguien que esté deambulando o en estado alcohólico. Así, genérico, a secas, lo pueden llevar a cualquier sitio, así no esté poniendo en riesgo su vida, así no vaya manejando, así esté caminando con tranquilidad de un bar del que salió a su casa. No hay una limitación clara, bueno, hay por razones constitucionales de 24 horas, pero no hay una limitación clara a esto, no hay una limitación clara a qué tipo de sitio. Entonces lo que tenemos hoy es infinitamente más arbitrario. Yo creo que esto es una mejora, tal vez modesta, pero importante. De manera, y además en todo caso, mejorable aún más en el transcurso del trámite. De manera que, aún con las preocupaciones, creo que en el balance los riesgos se sopesan bien y vamos a acompañar este artículo con esas excepciones. Muchas gracias. Tiene la palabra. Arbitraria de que se pueda acabar una reunión o manifestación pública acudiendo a una medida de orden público, a una alteración del orden público que nadie ha decretado.